Hoy, como adelantábamos, vamos a tratar un tema que es de vital importancia y para eso, como todos los días, nos acompaña un especialista que ya ustedes lo conocen, por supuesto, él ha estado acá en el programa y es parte de esa calidad extraordinaria que tenemos de invitados siempre acá en Así Somos y que a nosotras nos gusta rajar. Por supuesto, por eso este aplauso que tiene Víctor preparado y al cual nos sumamos Rose y yo es para el doctor Luis Diego Carazo. Él es ginecólogo y está una vez más aquí en Así Somos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por tenerme por aquí. Para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Gracias, doctor. Un privilegio, sobre todo porque la vez pasada que usted nos había acompañado fue muy bonito, la gente reaccionó muy bien, así que gracias por estar nuevamente con nosotros. Doctor, ¿qué es la displasia cervical? Y de una vez le voy a pedir que nos explique la diferencia del cáncer de cervix con el cáncer. Hay un virus que se llama virus de papiloma humano, que cuando la paciente lo contrae, con el tiempo, según cómo ande el sistema de defensa de la paciente, los estilos de vida que tenga, la alimentación sana, ejercicio, sobre todo no fumar. Y el fumado es uno de los factores de riesgo más altos para que el virus, por decirlo así, se alborote y empiece a manifestarse. Pero bueno, este virus lo que hace es que se mete en las células del epitelio del cuello y empieza a alterarlas. Y esa alteración es una alteración progresiva. Vamos a hablar del sistema viejo de calificación para hacerlo más sencillo y después resumimos eso al sistema nuevo. En el sistema viejo se hablaba de displasias leve, moderada y severa según qué tanto fuera la extensión que tenía la alteración celular ahí en el cuello. En general, la displasia leve es una lesión que es muy sencilla de tratar, incluso existe una posibilidad de que el organismo la elimine solo, sin ni siquiera ocupar tratamiento. Generalmente uno no se juega el chance, porque yo no sé cuál paciente va a eliminar la displasia sola y cuál paciente no la va a eliminar y eventualmente podría progresar. Entonces, en la mayoría de las veces uno le da tratamiento a cualquier paciente que tenga displasia. Pero esa displasia, si sigue progresando de una leve a una moderada, de una moderada a una severa, y de una severa pasa ahí sí a un cáncer, que es lo que nosotros llamamos un carcinoma in situ, o sea, un carcinoma que está en el sitio, que está localizado y que en general es bastante sencillo de eliminar también. Requiere una cirugía pequeña, pero es fácil de tratar, no va a ocupar quimioterapia, no va a ocupar radioterapia, no va a ocupar nada más que la cirugía. Si eso sigue avanzando, pues obviamente entre más grande sea la lesión podríamos llegar, pero sí es importante tener claro que las displasias no son cáncer. Pueden llegar a evolucionar a un cáncer, pero no son un cáncer. Y usted decía displasia leve. ¿Hay alguna otra categoría? ¿O se puede decir que displasia cervical y displasia leve son lo mismo, doctor? No, esa, como les decía, esa es la clasificación antigua que hablaba de displasia leve, moderada, severa. Ajá. En este momento, la clasificación nueva, que nos simplifica un poco el manejo, es lesión de bajo grado, que era el equivalente a la displasia leve, y lesión de alto grado, que serían la moderada, la severa y el carcinoma in situ. ¿Qué significa de bajo grado o de alto grado? De bajo riesgo o de alto riesgo de convertirse en un tumor. Perfecto. La displasia leve tiene un bajo riesgo de llegar a convertirse en un cáncer. Entonces, por eso es que es muy importante atajar las lesiones cuando están empezando. Ok. Clarísimo entonces, gracias doctora. Justamente para atacarlas desde el inicio, ¿cómo podemos tener un diagnóstico temprano de una displasia cervical? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se diagnostica? Ok, el método por excelencia que hemos usado durante muchísimos años ha sido el Papanicolau. Desde que George Papanicolau diseñó su técnica de tinción y todo, nos permitió tener un examen de tamizaje, o sea, un colador, donde uno echa todas las pacientes, sacude el colador, las que pasaron recto las deja tranquilas, las que se quedan pegadas en el colador, pues hay que hacerles un examen un poco más profundo que se llama una colposcopía. Porque hay que tener claro una cosa, el Papanicolau no es un examen perfecto. Hay pacientes que a pesar de tener una lesión, se nos van a escapar por el colador y se nos van a ir para la casa sin que nos demos cuenta. Dichosamente no es un porcentaje muy alto. Y hay pacientes que no tienen nada y se nos quedan pegadas en el colador. Por eso es que uno no da tratamiento con solo en base al Papanicolau, sino que una vez que uno tiene el Papanicolau, si encuentra una alteración, procede a hacer la colposcopía y
que nos permite ver si hay o no hay zonas sospechosas y eventualmente ahí tomar una biopsia, y la biopsia sí nos va a dar un diagnóstico definitivo. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿y por qué no le hacemos colposcopía y biopsia a todo el mundo si es necesario? Básicamente porque no alcanzamos los ginecólogos, no damos abasto para hacerle colposcopía a todas las pacientes. Entonces, el Papa Nicolau es muy fácil de hacer. El Papa Nicolau lo hace el médico general, lo hace el ginecólogo, enfermeras, estudiantes de medicina, todo el mundo hace Papa Nicolau. Es muy fácil de tomar un Papa Nicolau. Y entonces eso nos favorece poder meter a todas las pacientes en el colador, o por lo menos a todas las pacientes que consultan, porque el problema es que hay pacientes que no consultan. Y si algo nos sale alterado, entonces ahí sí, le pasamos la bola al ginecólogo, y entonces los ginecólogos procedemos a hacer de ahí en adelante, a llevar el manejo de la paciente. Vean, ya hay consultas y están tan valiosas, y muchas de ellas coinciden con las preguntas que tenemos planificadas para el doctor. Antes, doctor, de comenzar a darle lectura, porque ya las leí, ya vi por dónde va la cosa, y antes de irnos a la pausa, ¿qué provoca entonces el virus del papiloma humano, que es el que a la postre llevaría a tener algún tipo de lesión leve o un poquito más grave, como la que estamos hoy hablando de la displasia? Ok, el virus lo que produce es cambios a niveles diferentes de la célula, digamos que cambios en el ADN viral, y eso nos genera que esas células empiecen a multiplicarse en forma anormal. Y ese es el principio básico de la formación de un tumor canceroso. Células que empiezan a multiplicarse en forma desordenada, con un ADN alterado, y que empiezan, al multiplicarse mucho sin ningún tipo de control, empiezan a crecer y generan un tumor. Y es importante tener claro que no todos los virus de papiloma son de alto riesgo. Hay virus de alto riesgo, hay virus de bajo riesgo, hay virus que se manifiestan más hacia displasia, como el 16 y el 18, y hay virus que se manifiestan más a producción de verrugas. Entonces eso también tenemos que tenerlo claro, porque si nosotros hacemos un ADN viral a todas las mujeres de más de 25 años en Costa Rica, estamos pensando que más o menos un 60%, incluso un porcentaje más alto, son portadoras de virus de papiloma, pero ese virus de papiloma está inactivo. El sistema inmunológico de la paciente lo tiene controlado, y muy probablemente esa paciente nunca se va a dar cuenta de que era portadora de virus de papiloma, y se morirá a los 90, 95 años de otra cosa que no tiene nada que ver con eso, pero fue portadora del virus durante toda su vida. Pues digo, es importante que le demos la importancia, o le demos el nivel que tiene al sistema inmunológico de la paciente, y a tener hábitos de vida saludable. Y les insisto, el cigarro es fatal. Doctor, entiendo que el hombre es el portador del papiloma humano, nos escribe uno de nuestros oyentes. ¿Cómo puedo saber, como hombre que soy, que estoy sano y que no puedo pasar ese virus a mi pareja? Ok, en realidad tanto el hombre como las mujeres son portadores, y se manejaba un concepto de que el hombre era el que lo transmitía y la mujer era la que lo sufría, y eso no es cierto. Los hombres también pueden sufrir lesiones provocadas por virus de papiloma. ¿Ah, sí? Sí, puede provocar igual cáncer, puede provocar verrugas, incluso en población homosexual que tienen sexo anal, puede provocar cáncer a nivel anal. Esto aún utilizando preservativo, doctor, que uno pensaría que es una de las barreras más infalibles para este tipo de enfermedades. El asunto es este. Y el preservativo, yo siempre digo a mis pacientes, es como el chaleco antibalas. El OIJ entra a hacer un allanamiento, llevan el chaleco, pero si les dispararon en una pierna, igual el chaleco no los protege, ¿okay? El chaleco no cubre todo el cuerpo. Igual, el preservativo va a cubrir el pene y va a cubrir la vagina, pero la vulva y la parte externa van a quedar descubiertas. Entonces una paciente perfectamente puede contraer el virus igual. ¿Qué es una protección? Sí, igual que el chaleco antibalas, igual que el cinturón de seguridad en el carro, pero no es una garantía. Entonces tenemos que tener claro que si bien ayuda, no es perfecto. Okay. Entonces no puede uno atenerse a que yo siempre he usado preservativo, entonces no tengo nada. No. Bueno, y doctor, también hay prácticas como el sexo oral que también se realizan sin utilizar un preservativo, y ahí, por más barrera que haya en un lado, en el otro lado no la hay. Exactamente. Entonces es como si nada, entre comillas, aunque siempre se insta, por supuesto, a utilizar el profiláctico, porque también sabemos que otro tipo de enfermedades pueden, o embarazos, se pueden incluso evitar. Hay casos, no son frecuentes por dicha, pero hay casos en que uno ve lesiones de papiloma en la boca,
¿Ah, sí? Verrugas en boca, en garganta, en la lengua. Ay, bueno, eso es interesante porque cuando usted habla de verrugas uno asume que es en la zona genital. Sí, totalmente. Sí. No Eso es lo que se necesariamente, piensa. entonces. No necesariamente. Puede presentarse también en las zonas que se infecten. Qué interesante. Doctor, hablemos un poco de la vacuna, porque en algún momento fue una vacuna que generó pues inquietudes. Ahorita hay mucha información a la mano, pero también mucho desconocimiento con respecto a la vacuna. Por ejemplo, al colocar la vacuna, que se está colocando la caja en niñas de 10 años, usted nos explicaba que es una sola vez en la vida. Sí, efectivamente, la vacuna es un ciclo y se colocan 3 dosis. El esquema normal es una ya, otra dentro de 2 meses y otra 6 meses a partir de hoy, o sea 4 meses a partir de la segunda dosis. Se está manejando la posibilidad de un esquema de 2 dosis en niñas de 10 años que pues funciona bien. El hecho de que estemos vacunando ya como parte del esquema nacional de salud a las chiquitas de 10 años es una gran ventaja porque nos permite vacunarlas en general antes de que inicien vida sexual activa y por lo tanto nos va a proteger a esas pacientes contra los virus que están abarcados en la vacuna, porque hay varios tipos séricos, o sea, serotipos de virus. Como les decía antes, el 16 y el 18 son los que más producen displasia, pero hay otros que también producen displasia, hay otros que producen verruga. Entonces la vacuna nos va a proteger contra los más peligrosos y funciona muy bien, tiene una protección altísimo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que con el paso de los años, estas chiquitas de 10 años que estamos vacunando ahora van a iniciar su vida sexual activa y no se van a contagiar de esos virus peligrosos. Entonces, poco a poco el asunto, esperamos que la incidencia vaya bajando. Pero, doctor, disculpe, pero solo a las niñas se le aplican, porque si usted dice que tanto el hombre como la mujer son portadores y pueden sufrir los embates de la enfermedad del virus del papiloma humano, ¿se le puede aplicar a niños de 10 años? Se puede aplicar en varones también sin ningún problema. Lo que pasa es que el esquema de la caja es un esquema que podemos llamar costo efectivo. Entonces lo que estamos buscando es vacunar a todas las niñas que son las que pueden sufrir cuestiones más peligrosas como es el cáncer de cervix. ¿Por qué? Porque el cáncer de cervix no se ve. La paciente puede incluso tener un carcinoma ni tan pequeñito, ya relativamente avanzado, y no se da cuenta de que lo tiene. En cambio, en hombres, el muchacho apenas se ve una verruga o se ve algo raro, es algo que está ahí, es muy visible, el diagnóstico es inmediato, entonces es mucho más sencillo. Ok, bien. También otra de las consultas que nos ingresa es si en algún momento la persona puede comprar esta vacuna. Sí, la vacuna es de venta libre. En algunas farmacias piden recetas, en otras ni siquiera piden la receta, simplemente el paciente llega o el paciente llega y se inyecta. Y hay 2 grupos de personas o 2 tendencias en medicina. Una que dice, si la paciente se vacunó antes de iniciar vida sexual activa, perfecto. Si la paciente ya inició vida sexual activa, ya no tiene sentido vacunarse. Eso realmente no es cierto, porque la vacuna de una forma u otra nos va a proteger. Si la paciente está infectada con uno de los serotipos, pues la vacuna nos va a proteger contra los demás. Entonces siempre va a tener una cierta efectividad y en teoría eso puede seguir hasta los 27 años. Ya de en adelante se considera que la exposición al virus ha sido demasiado alta y ya la vacuna no va a generar muchísimo beneficio. No es que va a generar ningún mal, pero pues el beneficio que se obtiene realmente ya no es tan significativo. Pareciera raro que ocurra, pero ¿qué pasa si alguien olvidó que le aplicaron esa vacuna o se aplicó este esquema y lo repite? Ok, y pasa igual eso mismo. Nosotros no vemos tanto esto de que la paciente se le olvidó, sino que si vemos la paciente que se aplicó la primera dosis y no se aplicó las otras. Ah, mira, sí, porque esto de 2 meses. Se le fue la onda y se desconectó y 1 año, 2 años después dice, uy, las vacunas. Bueno, lo que se recomienda es completar el esquema, las otras 12 dosis que le faltan. Ah, bueno, pese a que no haya ido en ese orden. Ok, doctor, nos preguntan por aquí, es algo valiosísimo también. ¿Cómo puedo saber que estoy sano? Dice un caballero. ¿Hay algún tipo de examen para el hombre? Sí, el mismo hisopado que se usa en las mujeres, que se toma la muestra del cuello cervical,
del cuello uterino o del cervix, y se puede hacer en hombres. Eso pues obviamente no lo trabajamos los ginecólogos, pero sí es un examen que se puede hacer. La sensibilidad es un poquito menor, sin embargo funciona bastante bien. Ahora igual, y tenemos que tener claro que la única forma de estar 100% seguros de que una paciente no va a tener virus de papiloma es que se case virgen con un hombre virgen y sigan fieles todo el resto de su vida hasta que se mueran. De ahí en adelante, y el concepto de que había antes de que el virus de papiloma era solo un virus de malportados y de malportadas, eso no es cierto. Ay, jamás, porque ya esas puede etiquetas ser, no. Sí, pero eso pasaba. Claro. Y puede ser, digamos, que Juanita se casó virgen, Juanito solo había tenido una novia en su vida antes, pero esa novia lo contagió a él. Y a pesar de que Juanito había sido bien portado, como dice uno, y Juanita se casó virgen y se contagió también. Pero yo insisto, está el sexo oral. Sí. Entonces, bueno, y doctor, una pregunta más, y ya con esto cerramos, creo yo. ¿Es cierto, y esto a modo de desmitificar o no, porque están estos otros casos, que a través del parto vaginal, una mujer que tenga el virus del papiloma humano lo puede transmitir a su hijo o hija? Ok, ese es un concepto que ha ido variando con el tiempo. Y cuando yo me estaba haciendo ginecólogo, cualquier paciente que tuviera lesiones de papiloma en el canal de parto iba para cesárea, invariablemente. ¿Ok? Ahora se ha demostrado que incluso en el líquido amniótico pueden haber partículas vilares y que existe el riesgo de que el bebé se infecte. Y porque el bebé normalmente está tomando líquido amniótico, entonces puede haber lesiones incluso en vía respiratoria. Y igual las opiniones están divididas. Los ginecólogos tal vez un poco más jóvenes van a decir, no, la paciente puede tener su parto vaginal. Los que tenemos un poquito más de camino recorrido, optamos siempre que si la paciente tiene virus de papiloma activo, preferimos hacer cesárea. Ok. Doctor, ¿dónde podemos contactarlo? Bueno, y eventualmente puede ser a través de redes sociales. ¿Cómo aparece? Instagram, @Dr. Carazo, Doctor Carazo, no hay cómo perderse. Y en Facebook está como Dr. Carazo Fernández. Perfecto. Excelente. Tampoco hay cómo perderse. Y cualquier cosa, la forma más sencilla sería mi número de celular. Eso sí, preferiblemente por llamada, porque yo no puedo estar viendo mensajes todo el tiempo. Y es 8326-1736. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Él es el doctor Luis Diego Carazo, ginecólogo, que siempre nos da el honor de su participación aquí en Así Somos. Lo disfrutamos montones, aprendemos mucho, pero sobre todo agradecemos su forma de comunicar estos temas de una forma tan cercana a esta comunidad que hemos construido. Doctor, la invitación queda abierta para que nos pueda acompañar en el futuro, porque sabemos que son temas, como digo yo, de no agotar y que uno siempre, o de no acabar más bien, y que uno siempre tiene nuevas inquietudes o necesita volver. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.